Este podcast es posible gracias a nuestros patrocinadores Flat 101, SideSpect y Visual Website Optimizer. Gracias por vuestro apoyo a la comunidad CRO y CXO. Hola, mi nombre es Ricardo Tallar y estás escuchando CRO Café, el podcast de referencia en CRO, que son las siglas de Conversion Rate Optimization, y también el podcast de referencia en CXO, que son las siglas de Customer Experience Optimization, y en diseño y optimización de productos y servicios digitales. Aquí hablamos sobre nuestro trabajo como profesionales digitales con el objetivo de compartir, entretener y aprender, a veces en solitario y a veces con la mejor compañía de otros profesionales que pasan por este podcast. Yo estoy delante del micro, pero detrás está Luis Miguel Ferrer, que es quien hace que cuando escuches esto todo se oiga estupendo y fantástico. No le vas a oír, pero él es, sin duda alguna, el hormigón y el pegamento de este podcast. Gracias por tu tiempo y tu interés. Puedes preguntar lo que quieras o sugerir invitados o hacer cualquier comentario escribiéndome a través de mis redes sociales, @rtallar, RTAYAR, en Twitter e Instagram, o a través de LinkedIn buscando mi nombre, Ricardo Tallar, y estaré encantado de leer tu opinión, mensaje, comentario o lo que sea. Y ahora vamos a disfrutar del podcast. Hoy tenemos con nosotros en CRO Café en Español a Vanessa Robles. Vanessa es una referencia a nivel de dirección digital, como ejecutiva digital, si queremos hablar de ese concepto, que ha trabajado en los últimos años para el Banco Sabadell en México como CMO y previamente tiene una amplia experiencia en puestos directivos en empresas como Privalia o el Grupo Peralada o la Casa Batlló, siempre en responsabilidades vinculadas al mundo digital. Me parecía muy interesante hablar con Vanessa porque al llevar todos estos años en México, podemos hablar con ella de un tema que es crucial cuando diseñamos productos y servicios digitales con intención internacional, que es la fractura cultural. Cómo un producto o un servicio digital concebido en España o en otro país hispanoparlante puede ver muy lastrado su rendimiento en función de cómo empleamos el lenguaje, de cuáles son los modelos de interacción que estamos empleando, cómo estamos comunicando y todas estas cuestiones. Y de eso vamos a hablar con ella en una charla fantástica, maravillosa e increíble que no te puedes perder. Así que deja de ensayar tu coreografía de slow-mo para apoyar a España en Eurovisión y sírvete tu mejor bebida calentita. Una sopa, un caldo de la abuela, un buen café, un buen té, un sake, lo que consideres. Busca un sitio cómodo y disponte a escuchar. Dale al play y vamos a por ello. Hoy está con nosotros en CRO Café en Español Vanessa Robles. ¿Qué tal, Vanessa? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, pues bien. Bueno, hay que decir, evidentemente la gente solo nos escucha, no nos ve, pero hay que decir que tenemos 7 horas de diferencia, porque ¿dónde estás tú? Estoy en Ciudad de México y aquí son las 10:46 de la mañana. Bueno, y aquí son las 5:46 de la tarde. Además, es una conversación que me apetecía mucho porque por este podcast sí que han pasado muchas profesionales y además la mayoría mujeres, fíjate, muchas profesionales americanas que viven en España, pero ahora te tenemos a ti, que es la historia contraria, que es una profesional española que vive, en este caso, en México. Me gustaría comenzar por lo más sencillo. Explícales a todas las personas que nos escuchan quién eres, qué haces, a qué te dedicas, de dónde vienes, qué has estudiado y cómo has acabado en este mundillo digital. Ok,
Pues bien, sí, como tú comentabas, ¿no? Soy española y de hecho, bueno, yo nací en León, pero casi toda mi vida ya Eso la es he muy, desarrollado. eso es muy castizo ya, ¿eh? O sea, eso marca mucho. Sí, sí, lo que pasa que, bueno, los que me conocen dicen, o sea, tienes poco ya, ¿no? De León, y es verdad, porque al final, pues pasé allí los primeros 18, entonces ya llevo casi más tiempo fuera que lo que pasé allí, ¿no? Pero bueno, por azares de la vida, pues yo ya salí con 18 a estudiar fuera, empecé desarrollándome y estudiando en Salamanca, de Salamanca me fui a mi primera experiencia latinoamericana, que fue en Chile, en Santiago de Chile, cuando estaba estudiando todo un semestre allá. Y luego ya me fui a Barcelona. Acabé mi carrera allí. Yo empecé haciendo publicidad y relaciones públicas y ya me quedé. O sea que se puede decir que toda mi carrera prácticamente la he desarrollado en Barcelona, donde te diría que he tenido dos grandes etapas, ¿no? La primera, que fue aproximadamente, pues fueron como 6, 7 años, donde empecé trabajando en agencias, clásica de publicidad, marketing, branding también, consultora de branding 3 años y desde el 2009 pues ya centralizándome y poniendo mucho más el foco en digital. La primera agencia digital en la que trabajé fue Nurum, que seguramente algunas personas de tu audiencia todavía la recuerden, ¿no? Porque fue una gran escuela digital, ¿no? Y realmente, pues bueno, de ahí salimos yo creo que bastantes profesionales de muchas ramas, ¿no? Y bueno, pues después de Nurum me pasé ya al otro lado, de ya la parte más de empresa y corporativa, donde llevo trabajando pues sí, desde el año 2010 en posiciones siempre pues dentro del marketing y muy ligadas ya a terreno digital, ¿no? Marketing digital, social media, construcción de identidad digital, marca, o sea, muchísimas cosas, pero ligada ya a ese ADN. Y también en empresas muy diversas, ¿no? O sea, realmente también creo que eso es parte también de mi ADN. Soy una persona muy curiosa, me gustan mucho los retos y nunca me ha dado miedo el hecho de cambiar de sector o el hecho de aproximarme, ¿no? a otras industrias. Y bueno, mira, pues en esto la vida me llevó a trabajar pues, en empresas eso tan diversas como Grupo Peralada, en Cataluña, pues que tiene muy centralizado en temas de industria de entretenimiento, Casa Batlló, Barcelona, Privalia, que fue de hecho también una gran escuela a nivel digital, pues un e-commerce de éxito, ¿no? A ambos lados del charco. Y pues el proyecto que me trajo aquí a México, que es el Banco Sabadell, donde me vine en el 2019 como CMO para liderar precisamente pues bueno, todo el área de marketing y comunicación con un punch y con una aproximación digital muy fuerte. Aquí, para los que nos estén escuchando en España, ¿no? Pues decirles que el Banco Sabadell aquí en México es un banco 100% digital, sin sucursales, ¿no? A diferencia de lo que conocemos el banco en España, y pues eso, con un proyecto muy digital, ¿no? Y además de esto, pues bueno, desde hace unos años también doy clases en el ISDI, que también seguramente muchos de vosotros conocéis, ¿no? Tanto en España como en México, para algunos de sus programas. En alguna otra escuela también he dado clase, participo habitualmente también en foros, en conferencias y demás. Y a nivel de formación, pues como dije, ¿no? Yo había estudiado en ese momento publicidad y relaciones públicas, luego hice un posgrado de investigación de mercados. En el 2018 hice un Executive Master en Digital Business y lo último que acabo de hacer pues es un programa de desarrollo directivo aquí en IPADE, que es como el primo del IES en México. Un PhD. No, un PDD, que es un programa. Vale, un PhD, perdona, un PhD es un doctorado. Es un doctorado. Vale. PhD es un doctorado. Muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas, sí. La verdad es que sí, no, esto de parar quieta no va conmigo. Bueno, eso está bien. Yo cuando estaba no preparando, porque esto lo comentábamos antes de darle al récord, de darle al grabar, no es una entrevista como tal, porque no está estructurada, no hay unas preguntas cerradas ni nada, pero cuando estaba preparando la conversación, miraba tu LinkedIn y vi esto, pues la Casa Batlló, el Grupo Peralada, Privalia, Banco Sabadell, y llama la atención esa diversidad, ¿no? De sectores, que creo que también eso es muy rico porque te permite aprender desde ópticas muy diferentes y también cómo funcionan negocios muy diversos. Y me interesa mucho tu último rol como CMO, porque los CMOs, bueno, dínoslo tú, ¿qué es un CMO? ¿Qué significan las siglas y qué es lo que hace? Sí, exacto. Y vamos a empezar por el principio, ¿no? O sea, CMO, ya sabes que
que nos encanta ponerle nombres anglófonos, ¿no? A todos los que trabajamos en marketing y todo, porque pues, al final podría ser pues, una directora de marketing o un director de marketing. Bueno, pues CMO es Chief Marketing Officer, ¿no? Por sus siglas en inglés, ¿no? Y al final, pues, pero vendría a ser esto, ¿no? Pues jefe de marketing. A ver, yo te digo, o sea, el tipo de CMO que yo he sido, ¿no? Y el tipo de CMO que me ha gustado desarrollar y en el cual, pues bueno, creo que aporta valor, ¿no? Entiendo que existen muchos tipos, ¿no?, de CMO, pero bueno, en mi caso, como Chief Marketing Officer, conmigo pues tenía tanto la estrategia, ¿no?, de marketing como la estrategia de comunicación, que eso también es importante, hay veces que están separados. En mi caso, pues aquí en Sabadell, en México, está junto, ¿vale? Y básicamente para mí la labor de una CMO, en este caso, pues tiene varios puntos, ¿no?, varias aristas. Te diría que el primero, para mí tiene que ser un habilitador / facilitador de todo lo que tiene que ver con el voice of customer, ¿no?, volviendo a los anglicismos, la voz del cliente. O sea, al final tenemos que ser los primeros que pongamos al usuario en el centro, a las necesidades del usuario en el centro, qué siente, qué piensa, qué necesita de nuestra marca, de nuestros productos, ¿no? Entonces, eso nos hace, pues sí, ser una figura clave dentro de la organización, porque deberíamos ser los custodios o el equipo de marketing de todo lo que tiene que ver, pues con eso, ¿no? Con esas necesidades de cliente, ¿no? Y que no exista una brecha a veces en las empresas, ¿no? De que muchas veces se nos llena la boca con los clientes quieren esto, los clientes quieren aquello. Y es como, ya, pero alguien les ha preguntado. ¿Quién hay alguien en la mesa que tenga los datos, ¿no?, para hacer ciertas afirmaciones, ¿no? Entonces yo creo que un área de marketing pues debería ser la que trae esos datos a la mesa, más allá, ¿no?, también de los NPS y que al final pues son métricas o indicadores clave, ¿no?, de cómo es esa relación de los usuarios y de los clientes con nosotros, pero por alguna forma pues sí que creo que esa parte de facilitador / traductor o abogado de esa voz del cliente en las empresas, ¿no? Por otro lado, ¿no?, te diré que yo creo que también pues tenemos la responsabilidad de llevar hacia adelante la marca, ¿no?, de tener pues cómo vamos desarrollando esa marca con sus audiencias, con sus clientes, cómo vamos, ¿no?, desempeñando y desenvolviendo los productos, ¿no?, que se van lanzando, cómo vamos generando esas relaciones con esas audiencias que no son las mismas a lo mejor que era el año pasado ni que serán los siguientes. El área de marketing cada vez pues es más tecnificada en temas de datos, ¿no? O sea, al final pues necesita tener estrategia de datos integrada, o sea, ya no solamente profesionales creativos o profesionales pues más enfocados, ¿no?, a temas de paid media o de performance, sino que tienen que estar acompañados también por una estrategia de datos sólida, ¿no? Y al final, pues también creo que tenemos que ser personas pues que hagamos esa labor que decimos de traductora, sobre todo para los boards, los CEOs, los presidentes, los fundadores, ¿no?, que muchas veces pues no tienen que estar en el día a día, ¿no?, de esas estrategias de marketing y que nosotros pues tenemos que explicar, oye, pues cuánto cuesta adquirir un cliente o cómo me estoy gastando este dinero del presupuesto, ¿no?, o qué es lo que está trayendo, ¿no? Precisamente sobre esto de los presupuestos te quería comentar algo. Al final, porque no en todas las organizaciones se funciona igual. En tu caso, cuando hay un plan comercial o cuando hay una elaboración de objetivos económicos de la compañía, ¿tú has participado en ello o simplemente has recogido, digamos, lo que la compañía quería conseguir y partiendo de ahí has estructurado un plan de trabajo a nivel de marketing? Te diría que me he enfrentado como a los dos casos y el que creo que debe ser es donde ese líder o esa líder de marketing participe de esa definición de los objetivos, porque al final si no acaba convirtiéndose en, entre comillas, ¿no?, que te den una bolsa de dinero, ¿no?, y que te digan, pues esto es tu presupuesto. Y es, bueno, pero ¿en base a qué? O sea, al final tendrá que haber unas proyecciones, ¿no?, de, oye, pues cuántos clientes queremos conseguir, unos análisis, ¿no?, previos de, oye, pues o benchmark, ¿no?, si no los tienes, de decir, bueno, pues al menos esto es lo que podemos esperar y esto es lo que creo que necesita esta inversión, ¿no?, más allá de los famosos, bueno, pues tiene que ser hasta el X porcentaje, ¿no?, el 10% o el tanto por ciento de las rentabilidades o de las inversiones, de la total. O sea, yo creo que obviamente se tiene que ajustar. No es lo mismo una startup que una empresa que ya está muy, muy consolidada. O sea, yo creo que ahí es necesario que los CMOs y las CMOs participemos
de esa definición de objetivos y que al final pues sea algo que esté consensuado, ¿no? El presupuesto que va asociado. ¿En qué medida se puede ser CMO hoy día en un negocio digital sin saber de tecnología o sin entender la tecnología que hay detrás de un negocio digital? Yo te diría, sí, no, suspiro porque creo que es un poco naif pensar que puedes estar dirigiendo una estrategia de marketing sin entender parte digital. O sea, creo que no funcionaría. O sea, porque al final las empresas a día de hoy o son digitales o ya no son, ¿no? Igual que son sostenibles o ya no son. O sea, otra cosa es que tú me digas, oye, Vanessa, pero tú sabes programar o sabes en Python. Pues yo no sé Python al detalle, pero obviamente si tengo personas en mi equipo que hacen análisis en Python, pues al menos tengo que saber, o sea, qué datos necesito pedirle, ¿no? Cómo va a hacer ese tratamiento, ¿no? No, claro, yo me refiero a esta parte, evidentemente. O sea, Claro, no hay. La navaja suiza no existe. O sea, no hay nadie que sepa mucho de negocio, sepa manejar una PNL, sepa tratar con clientes, preparar un entregable y además programe y además sepa business intelligence y además controle de exacto. visualización de datos. Pero sí que es importante entender lo que hay detrás, entiendo. Sí, muchísimo. Y de hecho, yo creo que eso también es clave, por ejemplo, cuando se hacen, como te decía, ¿no? Yo doy habitualmente algunas clases o programas, ¿no? De marketing para algunas empresas también que hacen programas en company. Y precisamente va de esto, ¿no? Cuando decir, oye, pues hay empresas que se dan cuenta de que a lo mejor el conocimiento digital de sus directivos ya no solamente de marketing, o sea, en todo, ¿no? Pues en ventas, en recursos humanos, en producto, en finanzas, o sea, pues es dispar, ¿no? Y eso provoca situaciones de tensión, en algunos casos, pues en mesas de discusión, ¿no? Donde realmente, pues si no hay un conocimiento más o menos similar, pues al final a lo mejor el de la persona de recursos humanos pues piensa que el de marketing le está hablando en chino y no le entiende, ¿no? O de finanzas. Entonces, hasta que no haces como una especie de estandarización y de poner al menos una puesta a punto a todos, ¿no? Que entiendan de metodologías ágiles, por ejemplo, o de pensamiento de design thinking, ¿no? O de, pues sí, o de toma de decisiones eh, pensando en, pues eso, en productos digitales o la parte tech, que cada vez es más amplia, ¿no? En todas las empresas. Y al final, a lo mejor si alguien de recursos humanos pues no entiende muy bien cómo son esos perfiles, pues es difícil que pueda atraer ese tipo de talento, ¿no? Entonces, yo sí que creo que al final pues se hace necesario tener unos mínimos ya, a día de hoy, en el año ya 2022, para poder ya no solamente sobrevivir, sino ya es, bueno, más allá de sobrevivir, o sea, que realmente se den unos resultados y que tengas esas personas, ¿no? Y esos equipos multidisciplinares que al menos haya un vocabulario, si lo quieres llamar así, común, ¿no? Y un diccionario común, más allá del vertical de cada uno, ¿no? De esas áreas. Bueno, en las organizaciones yo creo que es muy importante que haya un baseline, un punto de partida común en cuanto a conocimientos digitales, porque si no, esto que dices tú es una realidad. O sea, a mí de hecho me sorprende, yo te diría que en los últimos 3 años he trabajado mucho en programas de formación internos para directivos, precisamente Correcto. porque es una carencia en muchas organizaciones. Yo lo entiendo también. Yo que solo he trabajado en el mundo digital, claro, para mí lo habitual es cada año tener que aprender 30 o 40 cosas nuevas. No significa que me tenga que saber desenvolver con todas, pero tengo que saber que existen. O sea, tengo que Uh-huh. saber lo que es un NFT, tengo que saber lo que es un token, más allá de un NFT, o tengo que saber lo que hay detrás a nivel de tecnología del concepto de metaverso, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahora que está tan en boga. Pero me sigue sorprendiendo mucho como hay muchos responsables de marketing que además gestionan grandes presupuestos digitales que desconocen por completo el ecosistema digital. Y yo siempre digo, mira, esto es como darle una pistola a un mono. O sea, puede que acierte, si le Sí. da, puede que acierte, pero lo más probable va a ser que no lo haga y me sigue sorprendiendo. Seguramente también porque las posiciones más directivas en muchas organizaciones se basan en vamos a decirlo así, en la acumulación de méritos académicos para poder optar a Uh-huh. esa posición y no tanto en el learning by doing. Y al final Uh-huh. yo creo que casi todos los que trabajamos en el ecosistema digital estaremos de acuerdo en que la principal manera de aprender en esto es learning by doing. O sea, En nadie muchos casos sí, porque al final hay cosas que cuando estás así tan pegado,
entre comillas, a la última novedad o algunas cosas, tú hablabas antes, ¿no? Pues de NFTs o demás, pues ahora el tema cripto pues está explotando, ¿no? Y en España y aquí y en Asia y en todas partes, ¿no? Entonces, pues sí, hay cosas que al final tienes que ir aprendiendo sobre la marcha y que no hay otra forma, ¿no? Pero sí que creo que tiene que también estar esa parte de apertura mental a decir, bueno, es que, o sea, ahora es eso, es el metaverso, el NFT y a ver mañana qué es, ¿no? Y tengo que estar ahí. O sea, lo que no me puedo permitir como profesional es decir, esto no va conmigo, ¿no? O, no, es que esto no me va a tocar. Pues te va a tocar de alguna u otra forma, ¿no? Y entonces, pues sí, a lo mejor, también yo creo que eso tiene que haber un cambio. Últimamente leía bastante en estas cosas, ¿no? De, oye, exacto, estamos acostumbrados a contratar a las personas por sus méritos académicos, por lo que han hecho, por su experiencia, y no tanto a lo mejor en lo que pudiera ser la proyección, en sus capacidades realmente de aprendizaje o de cambio, que creo que es una dinámica y una clave interesante, ¿no? Empezar a pensar y decir, bueno, pues sí, esto es lo que he hecho hasta ahora, está muy bien, pero ¿dónde puede llegar, no? O cuáles son sus capacidades de aprendizaje o del famoso upskilling o reskilling o lo que sea, o de enfrentarse a ciertas situaciones en un momento dado, más allá de por lo que ha hecho hasta ahora. Bueno, no tengo nada que decir, o sea, es así. Lo que pasa que a mí es verdad que siempre me ha llamado mucho la atención cómo hay muchas personas responsables de marketing que en realidad tienen muy, muy escasos conocimientos de la capa digital. Pero bueno, cada uno también pues pelea con las herramientas que tiene, ¿no? Entiendo que el rol, en tu caso, de una CMO incluye la parte estratégica y la parte táctica, es decir... Sí. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a un punto y qué acciones concretas vamos a hacer dentro de la línea que hemos definido, la estrategia dentro del camino que hemos definido, qué acciones concretas vamos a definir? Y además entiendo por lo que me has contado en tu caso que una labor importante también es controlar que efectivamente los resultados que pretendíamos se están dando o no. ¿Qué pasa? Te voy a hacer una pregunta así. ¿Qué pasa cuando los resultados no son los que se esperaban? ¿Cómo te quedas? ¿O qué ficha mueves? Claro, depende de los puntos de control y cuándo te has dado cuenta. O sea, no es lo mismo, dices, bueno, cuando ya has llegado al final y ya pues no hay nada que corregir o que más bien es, pues, ¿qué puedo aprender de esto? O, pues, haces puntos de control intermedio que vas cambiando sobre la marcha, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en marketing, pues yo creo que hay muchísimas cosas que a día de hoy ya puedes controlar, ¿no? Ya no es como antes, que, pues mira, lanzo una campaña y a ver qué pasa, ¿no? A ver cuántos GRPs tengo en la tele y cuántas personas me ven ahí out of the door y estas cosas, ¿no? O sea, al final, lo bueno precisamente ahora es que si yo pongo una campaña ahora mismo, ¿no? En Google o la pongo en Facebook, pues ya puedo ir viendo casi en tiempo real y monitorizando qué está pasando, ¿no? Y hacer los ajustes que sea necesario en ese momento, ¿no? Y de hecho, hay dentro del marketing, la última gran keyword y la última palabra y tal es growth. Ahora todo el mundo quiere growth. O sea, de hecho, si te vas es muy gracioso, ¿no? Pero si te vas a LinkedIn, pues ahora ya todo el mundo busca Head of Growth y Growth Marketing, Growth. Todo que crezca rápido y fácil, ¿no? Y venga, y a lo grande, ¿no? Que está muy bien, o sea, que al final la parte de growth pues viene pues de tema mucho más de startup y de un crecimiento en algunos casos, pues eso, hiperacelerado, exponencial, de adquisición de clientes, pero que al final, pues tiene parte también de experimentación, ¿no? Y de ver, oye, pues voy haciendo experimentos controlados, ¿no? Seguramente, pues no es necesario mucho inversión directa para ir viendo cómo funciona y con lo que aprendo, pues oye, hago un rollout a otro tipo de cosas, ¿no? Lo que tú comentabas, ¿no? Decir, oye, pues ¿qué pasa cuando las cosas no salen como piensas? Bueno, pues lo primero es, bueno, pues hagamos un análisis, ¿sabes? Hagamos autopsia, o sea, a ver qué es lo que hemos hecho, ¿no? Pongamos voces distintas sobre la mesa, porque al final yo puedo tener una idea de decir, oye, creo que no ha funcionado por esto. El de producto a lo mejor he dicho, bueno, yo creo que por esto. El de UX, porque, o sea, veamos exactamente, porque puede ser un factor, puede ser la suma de varios factores, o puede ser, pues, directamente de, oye, no, es que se nos ha ido y esto nada que ver, ¿no? Y a partir de ahí, pues, si ya no se puede corregir, pues bueno, pues al menos que hemos aprendido para que esto no vuelva a suceder, o qué es lo que vamos a hacer distinto la próxima vez, ¿no? Porque al final, a ver, fallar y el error, pues está permitido, o sea, es algo que pues, creo que además todo lo tenemos que tener claro, ¿no? Que no vamos a hacerlo todo bien a la primera. Y creo que eso también está bien como cultura de equipo, ¿no? O sea, creo que le da hay quien lo pretende, ¿eh?
No, Hay sí, que, hay- obvio. Y todos queremos hacerlo bien. Hombre, sí. Entiendo que aquí nadie dice deliberadamente voy a ver cuánto fallo, ¿no? Ya, ya, hombre, ya. Hasta dónde llego. ¿Hasta Eh, dónde puedo fallar? exacto, ¿no? Hasta ahí. O sea, yo me refiero más a la parte de, bueno, pues sí, pues hay veces mira, uno de los mejores consejos que me dieron una vez en la vida es, oye, no pretendas hacer, ¿sabes? Lo que te funcionó en un lado, no pretendas a lo mejor que te funcione, que te vaya a salir igual en otros, porque no es ni el mismo tiempo, ni el mismo equipo, ni el mismo sector, ni el mismo momento, entonces, pues hay que adaptarse, obviamente. No te vayas, que solo es un anuncio y es muy corto. Si necesitas ayuda profesional para mejorar la conversión de tu negocio digital, tu mejor opción es contar con Flat 101. En Flat 101 somos especialistas en el diseño, desarrollo y optimización de servicios y productos digitales y podemos darte soporte en todas las áreas técnicas que intervienen en la conversión. Más de 15 años de experiencia profesional en más de 500 proyectos de conversión para multinacionales y startups a tu servicio, con el mejor equipo de profesionales CRO que vas a encontrar. El resultado nos importa y el cómo conseguirlo también. En Flat 101 estamos listos para ayudarte. Totalmente. Hay un tema que quería tratar contigo porque me parece súper interesante, que es, porque para mí tiene mucho peso en el funcionamiento de un producto, de un servicio digital, en realidad de cualquier producto o servicio, pero bueno, como yo me dedico a lo digital, en la parte digital, que es el peso que tienen las diferencias culturales en el rendimiento de un producto o de un servicio digital. Algo que tú has vivido de primera mano trabajando en España y trabajando en México. Existe una mitología, a mi juicio, que no tiene mucho sentido, que es que todas las personas que hablamos español, que compartimos idioma, pues tenemos drivers muy parecidos de comportamiento, cosa que no tiene nada que ver, o sea, ya no los tienes dentro de, o sea, nada tiene que ver el arquetipo de un catalán con el de un andaluz, con el de un aragonés, con el de un castellano leonés o con el de un gallego. Pues imaginémonos esto con países tan distintos pues como Perú, Bolivia, Chile, El Salvador, Argentina, España. Compartimos el Sí. mismo idioma, pero en algunos casos nos parecemos poquito, nos parecemos poco. Tú has estado, sobre todo en el sector de la banca en México, dentro del comportamiento digital, ¿cuáles dirías que son las principales diferencias culturales que hay que salvar para que un planteamiento tenga éxito en un ecosistema digital? Es decir, yo puedo plantear una web igual o una app igual en España que en México. Sí, no, cómo debería hacerlo y a qué cosas debería atender. Siendo consciente de que México, si en España hay diversidad, me imagino que en México habrá mucha más, porque son muchos Sí, más. correcto, exacto. O sea, es lo que hablábamos un poquito, ¿no? Antes de empezar este podcast. Al final, es que ya, bueno, ya de entrada, o sea, América Latina es muy grande, o sea, es como muchas Europas juntas, ¿no? O sea, y al final, pues sí, o sea, un chileno, un argentino, un peruano, un boliviano o un mexicano, pues compartimos idiomas, ¿no? O compartimos el castellano con España, pero hay muchísimas diferencias sociales, culturales, políticas, económicas, históricas, con lo cual no respondemos en muchos casos a los mismos resortes, ¿no? Entonces, que el idioma sea el elemento vehiculador, ok, pero es que incluso el propio idioma tiene muchos matices distintos, ¿no? Y ahí, pues sí, yo tengo grandes anécdotas que pudiera explicar también con el idioma, ¿no? Cuando llegué aquí a México y demás, ¿no? Pero bueno, y Queremos oírlas, ¿eh? focalizándonos, vale, un poquito, luego te lo cuento alguna. Vale, vale. El tema del producto y servicio digital, ¿no? Por ejemplo, hablando ya más de México y desde la parte del sector financiero, bancario, pues es muy distinto porque pues aquí la historia, digamos, o la aproximación financiera de los bancos hacia la población, pues es distinta en muchos casos, porque México históricamente, o sea, todavía tiene muchas áreas de oportunidad en bancarización. Hay muchísima parte de la población que no está bancarizada
pero que, por ejemplo, tienen un celular, tienen un móvil, ¿vale? Entonces acceden antes a lo mejor a un servicio bancario a través de su celular que en España, ¿no? Que hicimos el brick and mortar y la oficina y luego ya la app y todas estas cosas, con lo cual, pues, eso está mucho más acelerado y tiene a lo mejor más en común, por ejemplo, con algunos países africanos, ¿no? Donde directamente, pues, ya han ido al móvil, que con algunos elementos o benchmark, pues, de Europa o de mercados más maduros, ¿no? Por otro lado, pues al final eso, ¿no? Como hay mucha población no bancarizada, pues eso Perdóname, significa... Sí. perdóname, la población no bancarizada, para quien no esté familiarizado con el término, entiendo yo que es quien no tiene ni una cuenta corriente ni tiene ningún Exacto, activo en el banco, ¿no? exacto. Sí, O sí. sea, tu relación con el Personas banco es cero. es cero, o sea, tu relación con el dinero es en efectivo, para que hagamos, sí, así es. Porque al final también aquí durante mucho tiempo acceder a, pues eso, a una cuenta o ir a una sucursal, pues ha sido un pain point para la población. O sea, aquí siempre hay un dicho que si tú le preguntas a la gente joven y a cualquier persona, te dice que prefería al dentista antes que a una sucursal bancaria. Porque realmente es un pain point. O sea, no está pensado desde el punto de vista del usuario, hay muchas más barreras. O sea, si piensas que ir a una sucursal en España a veces es difícil, te puedo asegurar que aquí en México lo es mucho, ¿no? Y eso ha creado una barrera física de verdad bueno, que muchas personas se aproximen, ¿no? Además, pues eso, que es una economía en muchos casos más informal y que realmente por eso ahora, pues aquí las fintech pues tienen un gran campo para correr porque han resuelto muchos problemas en poco tiempo y dirigidos a un segmento de la población muy amplio, ¿no? Entonces, pues bueno, y específicamente cuando hablamos, ¿no? de un producto bancario, pues hay algunas cosas, o sea, tan sencillas así como al final el onboarding de un producto bancario, ¿no? Ya sea en España o sea aquí, pues eh, tiene sus peculiaridades, ¿no? El famoso, en banca se habla del KYC o el Know Your Customer, ¿no? Que al final pues tú tienes que ir pasando como una serie de preguntas para ver, oye, pues si eres elegible o no, o determinados checks, pues antes de poder abrir o contratar un producto digital, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que a veces pues este onboarding para poder abrirte una cuenta, pues imagínate, son 20, 25 minutos, media hora, pues sí, pues configurar esa experiencia requiere mucho conocimiento del tipo de personas pues, a las que le estás hablando, ¿no? Y que realmente, pues sí, no es como dar un email para comprar un e-commerce. Entonces, aquí, por ejemplo, en México, pues sí, hay elementos que sí que influyen o que pueden ser aceleradores de esa conversión y que tienes que tener en cuenta. Tú decías, ¿qué cosas clave? Copy básico. O sea, no puedes hacer un copy-paste, entre comillas, imagínate, ¿no? De un formulario en España a un formulario aquí, porque no te va a funcionar igual, porque hay palabras que son distintas y porque incluso la forma de expresar o la forma de decir, pues a lo mejor en España es más directa y aquí pues te dicen que no lo estoy entendiendo, es muy directo o es muy rudo. Les parece que puede ser algo como muy fuerte, ¿no? El código de la dirección de arte, mira, ejemplo, ¿no? Con lo que hablábamos antes, oye, el Banco Sabadell pues tiene pues, una identidad muy clara, ¿no? De marca, visual, todo lo que quieras, ¿no? Y lo que nos pasó, yo llegué aquí al principio y o sea, veíamos pues, que había ciertos gaps en la comunicación con los usuarios y demás. Entonces llevamos a cabo varios focus group, entrevistas en profundidad, etc., ¿no? Y claro, empezamos a ver pues que ese código de colores, esa dirección de arte, incluso en algunos pues, los copies, lo notaban como muy, no es que es un banco, pero muy, pues eso, como de muy alto standing, o sea, como muy alejado, ¿no? De lo que era en el día a día y que decían, no, eso no es para mí. Y en cambio, cuando les explicabas el producto, decían, pues sí, me interesa. Pero ya directamente por la comunicación, en blanco y negro, tonos más, para lo que es México, pues quizá más clásicos o más apagados, entre comillas, pues era como, no, lo veían demasiado alejado y ya ni se acercaban. Entonces, pues sí, tienes que, o sea, el hecho de ir haciendo ese sounding board con los usuarios constantemente es importante, porque de nuevo, ¿no? Pues tú vienes con una preconfiguración, pero claro, tú no eres el usuario, ¿no? No eres el target a lo mejor específicamente de ese producto, de ese servicio, y por lo tanto, pues no puedes dejar, ¿no? Que esos bias o esos sesgos te afecten.
Y por otro lado, pues sí, ¿no? Puedes estar, si es una marca en este caso global, ¿no? O que pues al final tienes que tener unos mínimos estándares que, pues sí, aquí se tienen que comunicar igual, pero la famosa tropicalización, pues es cierta. Eso sí. Es cierta. Y ya cuando estaba en Privalia me pasaba, y en Privalia desde el otro lado. En Privalia yo estaba en el equipo de marketing global en Barcelona, ¿no? Y cuando hablaba con mis compañeros de aquí de México me decía, no, Vane, o sea, es que esto lo tengo que explicar de esta forma, lo tengo que bajar de esta otra, o tengo que, pues sí, o ponerle otro tipo de colores, porque esto si no, no va a funcionar. Y es verdad. Pero este mensaje que tú estás dando, además desde la experiencia, es muy importante, ¿eh? Porque yo estoy harto de encontrarme con startups y negocios digitales grandes que creen que por el simple hecho de que tenemos un idioma común, yo ya puedo irme a vender a cualquier país Mm. hispanoparlante. Y siempre les digo lo mismo, digo, es que no tiene nada que ver, digo, es que no tiene nada que ver. También se habla español en Estados Unidos y no tiene nada que ver la situación de un hispanoparlante de Estados Unidos con la de un señor de Cáceres. No, 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 de nuevo, o sea, al final tienes que entender muy bien tu audiencia y quién es el buyer persona, incluso a mí me llegaron a decir, ¿no? O sea, por ejemplo, había textos o había copies, ¿no? Que se habían hecho muy copy-paste y claro, me decían, es que suena muy español. O sea, y suena muy español, pues porque, claro, pues sí, vivimos en un mundo global y dices, no, esto lo ha hecho en español y piensa que yo que en México se nota que es español. Pues sí. Bueno, y de hecho, entiendo que la comunicación que hacemos nosotros les parecerá más elitista, quizás, Que depende, o más más fría, fría, seguramente más fría. sí, más fría también. Luego tienes que entender, ya cuando te pones en temas, cuando quieres ya establecer los códigos de humor, la cosa se complica. Porque a lo mejor tú Eso es estás, muy delicado. claro, tú dices una campaña que tiene algo o que juega con algún recurso humorístico y en España se entiende, si la quieres hacer igual aquí, pues puedes ver caras de póker, porque es como, pues no lo estoy entendiendo. O sea, mira, tan sencillo, yo llegaba a la oficina, ¿no? Cuando iba, o cuando estábamos ahora en pandemia, ¿no? Pero hablábamos cuando, pues, Netflix, ¿no? O sea, las series españolas que se ven aquí, ¿no? Y había expresiones, había cosas que era como, pues a lo mejor una mexicana o un mexicano me dice, eso es que tengo que estar muy atento porque si no, no lo entiendo o lo decodifico por el contexto. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Que al final, pues sí, o sea, no de entrada, no porque hablemos el mismo idioma, pues es todo igual. Y hay muchos matices que hasta que no vives aquí y no lo, bueno, pues no lo hablas y lo ves, pues piensas lo que tú decías, ¿no? Ah, pues es que todo igual, no, nada que ver. Y además hay muchos Méxicos, o sea, Ya, ya. Por no complicar a las empresas con las que has trabajado, cuéntanos así un par de chascarrillos así locos que te hayan pasado de malinterpretación de lenguaje, de situación o cosas que en España pues serían normales, allí no, o a la inversa. Me da igual, que sea profesional o sí, personal, pero sí que me parece importante que todo el mundo entienda que sí que está muy bien, que el mundo es muy global, que todos tenemos Netflix, todos tenemos Prime, todos usamos Spotify y todo lo que tú quieras con cripto, pero que todavía a día de hoy decirle de tú a alguien cuando él está acostumbrado a que le digan de usted, pues supone perder un cliente, por ejemplo. sí, bueno, ves, por ejemplo, en España decimos, oye, pues tú o vosotros, o sea, el vosotros es muy español, de hecho, yo pensaba que aquí no, y aquí es ustedes, o sea, y Sí, es sí, eso. ustedes, aunque sea, no haya confianza, pero vosotros es muy español. Entonces aquí pues tienes que cambiar el chip y decir, no, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Que parece un poco, ¿cómo están ustedes? Sí, pero, sí. pero sí, es así, ¿no? Y luego, pues mira, anécdota personal muy, muy graciosa. Yo creo que pues yo acababa de llegar a México hacía como, nada, 2 semanas, muy poquito, ¿no? Acababa casi también de conocer a mi equipo, ¿vale? Y el equipo también todos mexicanos y mexicanas, ¿no? Y pues lo típico, intentas hacer una broma o un chiste para ir como rompiendo hielo, ¿no? Y para ir teniendo confianza y me salió, pues ahora te voy a explicar, ¿no? Bueno, resulta, y esto lo voy a poner, y esto es para todos los españoles que nos estén escuchando, por favor, la palabra pendejo es muy fuerte en México, es muy ¿Ah, sí? fuerte, sí, y pensamos que pues se utiliza y que a todo el mundo le puedes llamar pendejo y que está muy... Bueno, no, o sea, es fuerte. Y necesita un contexto y necesita una confianza para decirle a alguien
pendejo. Entonces yo, pues en mi mundo y pensando que no era tan fuerte, pues como si en España alguien que no conoces le llamas gilipollas, pues claro, te va a decir, perdona. Bueno, pues a mí, pues estaba en la oficina, acaba de llegar, pues te digo, ¿no? Hace unos días, y alguien de mi equipo, aparte en el ascensor, ¿no? En el elevador, que aquí, ¿ves? Ascensor en España, elevador aquí. Estábamos en Elevador es traducción literal del inglés, sí, del elevator, sí, exacto. Pues estábamos en el elevador, ¿no? Y a un chico de mi equipo le dije, ¿qué? ¿Cómo estás hoy, pendejo? Bueno, tú me estás viendo ahora la cara, ¿no? Porque claro, sí. Sus caras también, o sea, había personas fuera de, digamos, del equipo que me miraron como, ¿pero esta mujer? El propio chico, el que yo se lo decía, su cara también era de, a ver, es mi jefa, pero no le puedo, o sea, pero ¿cómo, no? Y entonces, pues bueno, afortunadamente había 2 chicas en el equipo que dijeron, no le hagan caso, es que es española, no sabe lo que dice. Porque obviamente luego ya me explicaron en plan, oye, Vane, no, mira, es que esto es fuerte y no puedes ir llamando a la gente pendejo porque pues se pueden ofender. Con razón. Ya, esto es como si aquí tú llegas, conoces a alguien en 2 días y sin mucha confianza le dices, ¿qué tal te fue ayer, hijo puta? ¿No? Correcto, o sea, un poco ese plan. Sí, vale. Sí. Vale. Oye, una curiosidad que yo tengo y que creo que se nota mucho también en las relaciones. ¿Es cierto que las jerarquías son mucho más rígidas en América Latina? Es decir, aquí estamos habituados, o yo quiero creer que estamos habituados, sobre todo en empresas como las que hemos trabajado tú y yo, a que tú puedes debatir abiertamente con tus responsables sin considerarles jefes. Es decir, oye, tengo dudas de que esto vaya a funcionar y te lo digo claramente y no pasa nada y lo debatimos y tal. Yo, por las experiencias laborales que he tenido con América, parece que eso es una barrera mucho más difícil de salvar. Sí, es un tema, como hablábamos antes, hay que entender muy bien los contextos culturales, sociales, políticos, etc., ¿no? Y aquí es un tema cultural importante, o sea, está mucho más marcado, depende de qué entorno, esas jerarquías. De hecho, aquí es muy normal que te llamen jefe o jefa, en plan, ¿qué pasa jefa o qué pasa jefe? O sea, como muy marcando, tú eres el jefe, tú eres la jefa, ¿no? Más allá de, digamos, del punto de vista más cotidiano, broma, que puede ser a lo mejor en España, ¿no? Y es cierto que yo, por ejemplo, una de las cosas que intenté trabajar mucho con el equipo era crear ese clima de confianza para poder decir las cosas sin miedo a, o que me las podían decir aun siendo, pues eso, las CMO, ¿no? Porque también hay veces que se crean entornos donde, pues a lo mejor eso, si están en una mesa, pues la gente se guarda o no lo dice porque dice, ¿cómo le voy a llevar la contraria, ¿no? A tal directora o tal director, o a mi jefa para algo, ¿no? Porque es como, sí, hay un punto ahí como más de respeto, pero no un respeto bien entendido, sino de, bueno, es que a lo mejor tengo consecuencias o yo no puedo, ¿no? Y yo creo que es importante, pues sí, empezar a romper un poco esas barreras y poder crear esos climas de, oye, no pasa nada, puedes decirme, y al contrario, si estoy equivocada, agradezco que me rectifiquen o que me lo digan y no me quede yo aquí, ¿no? Pensando que algo, que tomo una decisión, pues de forma que no es correcta, ¿no? Entonces, sí, esos son esas cosas que tú vas haciendo también en tu inmersión. Al final aquí pues también he tenido una inmersión, pues eso, cultural, porque a la hora de cómo llevar una mesa de discusión o de toma de decisión o de generar una influencia necesaria, ¿no? Para determinadas cosas, pues que sí que necesitas conocer esos contextos para poder tener los resultados que quieres. Otra de las cosas más comunes, aparte de esto, es el mexicano, la mexicana, y confrontar el no es complicado. Entonces, a lo mejor como españoles es como, pero sí o no, pero tal o lo otro, ¿no? Y para ellos a veces es más difícil, ¿no? Necesitas, pues bueno, hacerlo de otra forma. Más tiempo, básicamente. Más tiempo y gestionar el lenguaje. También el lenguaje es importante. Es importante. O sea, entiendo que tanto en tu experiencia en Sabadell como en Privalia, seguramente también en Casa Batlló, como este es un podcast de conversión, ¿se aprecian cambios significativos en la eficacia de una campaña o de un activo digital cuando está específicamente diseñado para un determinado público de un país frente a otro?
Te diría que sí y no. O sea, sí cuando entiendes y juegas con esos elementos muy del país, y no cuando sí que son, bueno, para eso está la experimentación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Privalia teníamos 4 países, ¿no? España, Italia, México y Brasil, y se experimentaba a lo mejor o se ponían iniciativas en un país, veíamos cómo iba y si iba bien, pues luego a lo mejor se pasaba al otro para ver cómo respondía y ahí sí que podías observar algunas diferencias porque al final pues a lo mejor el carrito medio pues tenía distintos valores o porque la recurrencia era distinta. Entonces, yo creo que puedes diseñar ese tipo de experimentos o tipo de acciones pues con unas bases comunes y luego ajustar en función del mercado. Y cuanto más entiendas y más ajustes, sí que vas a tener mejores resultados. Yo te lo digo porque, a ver, yo lo tengo claro, pero me interesa mucho tu opinión, porque yo recuerdo, por ejemplo, un caso en el que para una marca de moda, haciendo una aproximación diferente en cómo contábamos las cosas en 3 países de prueba, Uh-huh, uh-huh. el ratio de venta llegó a incrementarse un 101%. A eso voy, o sea, O cuando sea, entiendes el código sí, del... sí, pero siendo la misma ficha de producto, la misma imagen de modelo, el mismo producto con las mismas características técnicas, pero contándolo de una forma Distinta, diferente. correcto. Sí, sí. Pero a eso es lo que iba, o sea, puedes poner esos bases iguales y luego sí, este approach final, sí, darle el contexto, porque si no es lo que te va a pasar, que aquí en México te van a decir, es que me suena muy español, entonces está Y, impostadísimo y no y, y, funciona. es, y esto, por ejemplo, tú imagínate que, y además supongo que esto te lo habrán preguntado muchísimas veces, um, en base a tu experiencia, ¿qué le dirías a alguien que tiene un negocio digital, pero por ejemplo no dispone de un gran, no digo que sea pequeño, pero no dispone, por ejemplo, o sea, es fácil teniendo un e-commerce o teniendo un SaaS, es fácil, entre comillas fácil, vender fuera de España, si lo has montado en España. Pero, ¿qué pasos tendrías que dar o a qué elementos tendrías que atender para poder personalizar desde el punto de vista cultural la propuesta que haces para un México, para un Brasil, para una Argentina, por ejemplo? ¿En qué debería de fijarse alguien cuando diga, hey, yo quiero que esto me funcione tan bien en México como me está funcionando aquí en España? Hombre, pues aquí sí, la UX es básica. Por eso, más allá de eso del producto o del servicio, o sea, o del elemento que estás vendiendo, y cuando hablo de UX hablo de toda el diseño de la experiencia completa, Sí, ¿no? global, sí, sí. Global. Porque sí, porque a lo mejor pues desde la parte de desktop, ¿no? Pues analizar, oye, no funciona a lo mejor nuestra mirada o la parte de compra y donde pones los botones, el call to action y el user y el password en España, ¿no? Que ya tiene unos usos y unos hábitos digitales que a lo mejor en México. O ya ir directamente a la parte mobile, porque al final, pues, la población es mucho más grande, es mucho más joven, está mucho más movilizada, entonces, pues, hace diseñar primero. Entonces, te diría primero hacer un análisis de contexto muy amplio, entendiendo muy bien el tipo de target, el tipo de buyer persona, el tipo de gustos, preferencias. Un análisis heurístico como bien. Y a partir de ahí, pues sí, ir haciendo también esos experimentos que te puedan ir dando la clave para acabar de, oye, realmente así, ¿no? Es como funciona y tiene mejores ratios de optimización o de conversión en México a diferencia de España. E incluso luego ponerlos juntos para poder hacer ese caso, ¿no? De, oye, pues esto mismo, cómo se está haciendo, cómo se vende en una España y cómo se vende en un México. Yo, por ejemplo, conozco más de un e-commerce que cuando va a expandirse a un país, ficha a un country manager de ese país, que generalmente reside en España, pero ficha a un country manager de ese país. Lo ha hecho así, o sea, para Francia, un francés, para Uh-huh. Holanda, un holandés, y suma y sigue. Y de los casos que conozco de manera directa, es la gente a la que mejor le funciona, a la que mejor Uh-huh. le va, pero precisamente por esto, ¿no? Por esta comprensión del lenguaje que tengo que utilizar y del tono que tengo que utilizar cuando me dirija a un cliente de ese país al que quiero expandirme. Así es. Sí, sí, es que no es baladí y tienes que dedicarle un tiempo y unos recursos. De hecho,
como te comentaba, ¿no? O sea, nosotros con el banco aquí en México, o sea, yo me acuerdo de trabajar con el equipo de Barcelona y precisamente, ¿no? Con esa mirada ya de siendo española aquí, de decirles, no chicos, o sea, necesitamos activar otros elementos de la marca aquí para poder tener, pues sí, o sea, éxito, porque si la traslado igual, es que lo notamos enseguida. Hicimos muchos experimentos y vimos, o sea, que necesitábamos jugar más con ilustraciones, por ejemplo, necesitábamos, obviamente, el copy también, adaptarlo, pues lo que te decía, ¿no? El onboarding, que es clave, o sea, los pasos, cómo íbamos dosificando la información por pantallas, qué preguntas poníamos antes que otras, porque si no eran muy invasivas, a lo mejor en España lo ves normal y aquí era como muy invasivo directamente que te pusieras una pregunta al inicio. Y ahora, pues claro, si a lo mejor tomas las dos apps, pues ahí así es el Sabadell, ¿no? Ves los logos y ves la imagen de marca y todo, pero enseguida que entras ves muchísimas diferencias. Desde luego no parece fácil, así contado. O sea, no, pero al final, pero también es muy interesante, muy gratificante, porque es como que tu cabeza pues se abre mucho más, ¿no? Y explora muchas más cosas, y al final es como si estuvieras siendo bilingüe, ¿no? Y en esa parte de verlo en los dos lados. Y trabajar también con equipo mexicano, pues al final, claro, imagínate que yo llego aquí, todo el equipo somos españoles, pues tampoco tendría gracia, pero al final es como, oye, ¿no? Porque había muchas cosas, yo ya recuerdo, ¿no? Que decía esto y me decían, no, Vanessa, esto suena muy español. Ay, ok, pues tú conoces mucho más. Exacto, o sea, esto no va a funcionar. Y escribiendo, ¿no? Me acuerdo haciendo notas de prensa o cosas así, pues sí, cambia. Ahora es el momento de una pequeña promo. SideSpect te ofrece una solución única a nivel mundial en el campo del testing A/B, la personalización y la recomendación para tus usuarios. SideSpect funciona de forma server-side, sin necesidad de scripts de ningún tipo, lo que garantiza un rendimiento óptimo. La solución de SideSpect elimina retrasos y la posibilidad de cualquier efecto flickering. Y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información, visita sidespect.com. Hay un tema que quiero recuperar que me parece muy interesante. Cuando hemos hablado antes del rol del CMO, de que interviene en la parte estratégica, en la parte táctica a la hora de definir pues, las acciones de lo que hay que hacer a nivel de marketing. Se habla mucho, por ejemplo, de estrategia, pero muchas veces cuando yo oigo hablar de estrategia, la estrategia se acaba traduciendo en una retahíla de hay que hacer puntos suspensivos y coloque usted la cosa que prefiera. O debemos de hacer XXXX. Para ti, desde el punto de vista digital, ¿en qué consiste la estrategia y cómo debería de aplicarla cualquier compañía? Lo primero de todo que tienes que entender como CMO es, o sea, el impacto y el valor de tu trabajo en valga la redundancia, estrategia global de la compañía. O sea, lo primero es que tenemos que empezar a alinear esos objetivos o esa estrategia global, ¿no? Es decir, tendrás que conocer qué es lo que persigue, ¿no? Es un objetivo, es una estrategia asociada pues, a una expansión de la marca, es un crecimiento, es más productos, o sea, cuál es el roadmap, ¿no? Un poco cuál es la brújula, hacia dónde va. A partir de ahí, es decir, bueno, desde mi trinchera, entre comillas, de marketing y comunicación o digital o lo que esté trabajando, es cómo aporto a esa North Star, ¿no? O a esa métrica clave que es lo que queremos conseguir al final como compañía. Porque claro, si mi jefe, ¿no? Si el CEO lo que quiere es, oye, más clientes y yo pues lo que hoy estoy haciendo aquí pues es otra cosa, pues no está desalineado, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene que haber esas conversaciones previas de, bueno, hacia dónde va y eso cómo se baja, ¿no? Y cómo pues me voy alineando con otros actores clave también de la empresa, porque al final todo lo que tiene que ver con digital pues necesitas un apoyo muy grande del área tech o del área de producto. Entonces, pues también son perfiles con los que te tienes que relacionar o nos relacionamos muy habitualmente y tenemos que tener las métricas y las consecuciones muy claras, ¿no?
Y al final sí, la estrategia luego se baja, ¿no? En un plan de acción, en unos objetivos, llámale OKR, llámale KPI, llámale como quieras. Cada empresa tiene la suya o el nombre que tú quieras, ¿no? Pero que al final sí que tiene que ver con decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? Y cómo yo desde marketing voy a apoyar esto. O sea, tiene que ver con acelerar procesos, tiene que ver con automatizar elementos, tiene que ver con desarrollo de producto, tiene que ver con solo traigo clientes, tráfico, 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 y luego qué pasa con ellos, o sea, cómo fidelizo luego. Tiene que ver con, oye, pues tener un control mucho más del presupuesto y cómo lo gasto, y entonces tengo que implementar atribución si no la tengo. O sea, son distintas teclas, y también es importante, pues, en qué espacio de tiempo, obvio, y cuáles son, cómo vas mitigando o cómo vas viendo el corto, los famosos quick wins, ¿no? Y el largo, ¿no? Y el decir, bueno, ¿dónde quiero estar de aquí a 3 meses, a 6 meses, a un año? Y ya más de ahí, pues no lo sé, porque cambia todo tanto que... Claro, claro. No, a ver, a mí es que es un tema del que en general se habla mucho, a mí me encanta y he trabajado mucho, pero en el que creo que hay generalmente mucha palabrería y bastante poca acción, porque al final dibujar un plan estratégico es muy complejo. O sea, además la paradoja en digital es que si te pegas demasiado tiempo elaborándolo, puede que Se cuando te lo pasa. termines, igual ya no te sirve. Sí, sí, sí. Bueno, es que también Entonces, eso es la gracia en digital. O sea, yo creo que hay que hacer un poco de, bueno, pues, como suelen decir, ¿no? Que lo perfecto es enemigo de lo hecho, ¿no? Y estas cosas de que, oye, al final hay veces que, pues mira, andando y viendo, ¿no? Un poco el clásico, sí, totalmente. el MVP es el andando y viendo. O sea, pues sí, pues hagamos algo en pequeño, ¿no? Hagamos este minimum viable product, vemos cómo va, y si va bien, pues lo seguimos perfeccionando, y si no, pues habrá que ir haciendo el recalculando como el GPS. Y teniendo, yo creo que eso también, muchos aliados dentro de la compañía. O sea, tienes que saber quiénes son los aliados, y tech, el área tech tiene que estar muy cerquita, muy, muy cerca. Y cuando las cosas no se desalinean, cuando no salen, ¿esto cómo se gestiona? Porque es una cosa de la que se habla muy poco. O sea, al final yo lo he hecho. O sea, yo, por ejemplo, en mi propia empresa tengo un plan estratégico común a 3 años que acaba o sea, que empieza en el año 22, en el que estamos, 2022, 2023, 2024. He trabajado con PEX antes. Hasta hace 2-3 años no me sentía capacitado de hacer uno para FLA 101 a 3 años vista, por lo que has dicho tú, porque digo, madre mía, yo con planificar este año ya me llega y me sobra. Después de haber vivido el COVID, como para pensar en planificaciones para que venga cualquier meteorito o plaga zombie o lo que sea y te arruine todo. Pero cuando uno en una organización como en las que tú has trabajado pinta una estrategia, la baja a detalle, comienza a ejecutarla y empieza a ver grandes desalineaciones, ¿se es flexible al cambio? ¿Esto cómo se gestiona? Ostras, yo te diría que ahí sí que hay muchas diferencias, o he visto diferencias en función de la cultura de la compañía. Esa otra palabra clave. La cultura de la compañía define mucho el cómo se toman decisiones, cómo se toman decisiones cuando no están saliendo bien las cosas, ¿no? Porque ahí es cuando empiezan los nerviosismos, ¿no? Y cuando empieza la gente a ponerse un poco nerviosa, y cuando ya empieza como a decir, uy, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es clave, pues sí, ¿no? Esos valores de compañía y esa cultura, porque pueden dar a las personas, pues eso, más decir, oye, pues no está yendo como quiero, pero tengo margen de maniobra, o no siento aquí el aliento del lobo de me van a despedir porque esto no está saliendo, ¿no? Y pues sí, ahí es un poco también pues desde la cabeza, ¿no? De cómo lo maneja y cómo va bajando esa tensión en los equipos. Porque no es lo mismo, ¿no? Cuando baja directa y al final pues haces al pobre becario becaria que casi le tiembla también, ¿no? Que cuando realmente pues hay una organización donde cada persona pues toma decisiones, pero pues sabe también manejar los momentos de estrés, y cuando no van bien las cosas, pues también cómo se comunican, ¿no? Y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Yo creo que ya no es tanto bueno, ha pasado esto, ok, ¿y qué? ¿No? O sea, no vale tampoco de nada el buscar culpables, y decir, vale, ¿y qué vamos a hacer? O sea, yo soy más bien partidaria de, vale, ¿y qué? O sea... Sí, yo lo veo como tú, pero estoy de acuerdo contigo. De hecho, aquí casi acabaríamos hablando también de cultura, pero también mucho
de estilos de liderazgo y de gestión. Entonces, bueno, no es el objetivo. Es un tema muy interesante, pero nos lo guardamos para otro. Exacto. Nos lo guardamos para otro podcast. Esto, como dices, para otro podcast que no es el objetivo. Sí, como dices tú, eso es otro melón. Eso es abrir otro melón. Sí, es que es un. También, a ver, es un melón muy interesante, pero porque yo creo. Bueno, no lo creo. O sea, en general a las empresas que tienen un componente digital alto se les presupone un determinado tipo de mentalidad. Y entonces hay como una disonancia, porque la compañía, por su marca, por su presencia o por cómo gestiona sus activos, tiene, digamos, ese atributo de digital. Uh-huh. Pero luego las personas que hay dentro de la compañía en muchas ocasiones no lo tienen, entendiendo como que el principal atributo para mí de un profesional digital debe ser la adaptabilidad, uh-huh, la disposición al cambio, la comprensión. Es decir, yo creo que ni tu trabajo, ni el mío, ni el de nadie que lleve, y no voy a decir los años que llevo yo en esto, los que llevas tú, yo creo que nadie que lleve 5 años trabajando en el ecosistema digital hace lo mismo hoy que cuando empezó, hace 5 años. Entonces, es curioso porque en las organizaciones, ves organizaciones que tienen chapa de ser muy digitales, que tienen esa medalla, pero luego cuando trabajas dentro con ellas, las personas que están dentro de la organización no la tienen. Y entonces hay unas tensiones brutales, y ahí es donde intervienen pues los procesos, los sistemas de liderazgo, la cultura de la compañía y luego la clave principal de todo. O sea, una cultura de una compañía no es creíble si las personas mejor pagadas de la compañía, que son quienes la dirigen, no practican esa cultura. Totalmente. Al final las personas, pues sí, somos personas y el liderar con el ejemplo y pues es clave. O sea, las personas nos fijamos, ¿no? Ya no solamente en las palabras, sino pues en los hechos. De nada sirve que me digas, sí, yo soy buena persona, y a la primera de cambio, pues ves algo que dices, uy, pues esto no es de ser muy buena persona. Y al final hay ciertas cosas que tampoco hace falta decirlas todos los días. Al contrario, o sea, yo creo que pues para eso está el trabajo, para que hable de ti, ¿no? O hable por ti. Sí, bueno, yo lo que creo mucho es en la importancia, y no dejo de aprender de esto todos los días, de la adaptabilidad de la comunicación. Es decir, a mí una cosa que no sé si te ha pasado a ti, y vamos a acabar con este tema porque si no... Sí. Pero no sé si te ha pasado a ti. O sea, tú a veces dices algo o planeas una comunicación y haces una comunicación y la has pensado mucho, has meditado mucho lo que vas a decir, el tono, las palabras que vas a emplear, a quién te diriges, lo haces con todo el cariño del mundo, con la mejor de tus intenciones, pero hay un factor X ahí de no controlar, porque es imposible, las sensibilidades de cada uno de los cientos de personas que componen el equipo, y aquello que tú pensabas que iba a salir bien, pues acaba saliendo muy mal. Y esto a mí me lleva a detectar, a la necesidad de detectar no solo cuándo hay que hacer una comunicación, sino que además de hacer una comunicación, luego tienes que hacer varias microcomunicaciones, como estos de los microservicios, para modular tu comunicación principal y que las personas que tienen determinadas sensibilidades entiendan de la manera adecuada lo que has querido decir. Vaya reflexión, vaya rollo me he cascado, pero estoy seguro de que me entiendes a lo que me refiero. Totalmente, o sea, imagínate, ¿no? Haces el famoso town hall, ¿no? En una compañía donde, oye, pues estás dando ciertos mensajes clave, tienes entre comillas lo que decíamos un control de la narrativa, intentas ser transparente, o sea, estás como planificando todo el escenario, ¿no? Todo ese output para decir, oye, pues es que esto, ¿no? Es lo que quiero conseguir. Y luego acaba, ¿no? Esa comunicación y vas a alguna persona y dices, oye, de todo esto, ¿tú qué has entendido? ¿O con qué te has quedado? Bueno, pues si le preguntas a 5 o 10 personas distintas, existen muchas probabilidades de que cada persona te diga una cosa distinta. Bueno, yo he hecho ese ejercicio. Por eso, a eso te voy. Exacto. Entonces, y a mí exacto, yo muchas veces cuando acabo de hacer cierto, digo, oye, tú de esto, hagamos el doble check. O sea, yo he querido ¿tú has entendido? Ah, no, pues yo he entendido esto, pues yo he entendido, o sea, con lo cual, pues fíjate, a mí me hace pensar, pues sí, la complejidad humana, el famoso análisis emisor-receptor y lo que tú decías antes, pues fíjate, sin individualidades así pequeñas, más o menos grupos pequeños, pues ves que puede haber pues disonancia, ¿no? En el mismo mensaje, pues imagínate eso, ¿no? Cuando estás haciendo un activo digital, un producto digital para millones de personas. Pues sí. Cambia. Es que no hay nada más dañino en este mundo que presuponer las cosas. Entonces, es esta frase tan peligrosa de no, pero yo esto ya lo dije. No, si tú lo dijiste. Lo que nunca sabes es cómo ha sido interpretado. O
sea, tú sabes lo que dijiste. Lo que nunca vas a saber es cómo ha sido interpretado. No, claro, porque cada uno tenemos nuestro propio sistema de valores, creencias, percepción, entorno. O sea, claro, no somos tan sencillos como parece. O sea, no, claro. Entonces, ese mismo mensaje, pues en mi cabeza puede activar cierto resorte y decodificar algo, y para otra persona, no te diré todo lo contrario, pero puede que no tenga la misma... ¿sí? No, y todo lo contrario. O sea, yo he vivido situaciones en las que una comunicación quería decir sí y ha habido personas que han interpretado que querían decir no. Exacto. O sea, pero bueno. Yo me pegaría horas hablando contigo, pero bueno, vamos a cerrar porque ya llevamos algo más de una hora y va tocando el cierre. Aquí cerramos siempre igual, que es pidiéndote que compartas con la audiencia dos cosas. La primera, una experiencia personal que por las razones que sean tú consideres que es interesante que toda persona viva, y aquí nos han contado de todo, o sea, desde cosas muy personales hasta cosas muy impersonales, pero algo que tú has vivido que digas, oye, esto es algo que cada persona debería vivir porque te aporta perspectiva, y luego que nos des una serie de recursos de aprendizaje de aquello que tú haces o de rol de CMO. Oye, pues a mí, para mi rol de CMO me ha sido muy útil este libro, este podcast, este señor, esta señora, este XYZ. Cuéntanos, la experiencia personal. La experiencia personal, hombre, pues yo te diré que va muy ligada al, entre comillas, ponerme a prueba, no sé si en el buen sentido, pero sí ponerme a prueba, ¿no? O sea, al final el hecho de tomar la decisión activa, ¿no? De decir, oye, me voy a otro país, o me voy a otra ciudad, o me voy, pues sí, a cambiar mi vida de forma pues, activa, significa que tú te vas a poner a prueba y que te vas a exponer a cosas pues que seguramente pues sea la primera vez que las pasas o sí que te van a poner a prueba de vida. Porque lo que hablábamos antes, no es lo mismo abrir una cuenta de banco en España que en México, no es lo mismo ir a Hacienda en España que en México. O sea, entonces, pues al final eso te hace crecer como persona y por ende al final como profesional, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor que te puede pasar en esta vida, pues sí, es enfrentarte a situaciones que sea la primera vez que lo haces y que con personas pues que también sea, pues sí, la primera vez. Y ya puede ser, pues sí, aprender un idioma e irte a hablarlo a ese lado, ¿no? O el hecho de esto, ¿no? O de irte fuera. Y creo que es algo muy valioso y que las personas alguna vez en su vida pues lo tendrían que hacer, ¿no? Porque al final pues sí que te da otros recursos, otras herramientas y te lleva a otras instituciones que quizá pues sí, ¿no? Cuando has estado solo, ¿no? en un sitio específicamente o que solo has estado con un cierto tipo de amigos, imagínate, o solo has estado rodeado de tu familia en ciertas cosas, pues creo que te hace más pequeña ciertas tomas de decisión o ciertas capacidad de ver más allá. Entonces, al final, no es fácil, obviamente, y habrá muchas personas que me dicen, pues es que exacto, yo estoy muy a gusto en Barcelona, estoy muy a gusto en Zaragoza, a mí no se me ha perdido nada, ¿sabes? En Ciudad de México. Totalmente. Es que la zona de confort es de confort. Por eso es zona de confort. Si se llama así es por algo, ¿no? Y totalmente loable que me digas, oye, a mí no se me ha perdido nada en México, déjame que yo ahí a Zaragoza estoy muy bien, pues que también, perfecto, chapó. Pero no tiene que ser México. O sea, tú hablas al final de exponerse voluntariamente para encontrar tus propios límites. Sí, llamémosle límites, llamémosle, sí, o sea, que bueno, pues que te lleves a otras situaciones nuevas. Sí, o sea, yo me acuerdo... Y venga, esos... Sí, o sea, te iba a decir, no, eso, yo me acuerdo en China, en un Uber, pues no sé ni cómo llegué al hotel, porque el chino no sabía inglés y yo no sabía chino. Entonces, pues, y Shanghai está guay, está muy bien, pero, ostras, en ese momento dices, a ver, ¿cómo? ¿No? Y bueno. Me vuelvo a León. Es así, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que eso, que exponerte a ese tipo de situaciones te lleva a lugares interesantes de ti. Esa frase es muy buena. Te lleva a lugares interesantes de ti. Venga, recursos profesionales o que a ti te han ayudado a ser mejor profesional o mejor CMO o mejor persona. Pues recursos, te diré que, a ver, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y aquí al final eso cada es. uno... Libros, películas, podcasts, blogs, foros, canales IRC.
Y yo creo que al final cada uno tiene que hacer como su propia agenda informativa. O sea, al final lo que a lo mejor a ti te va bien, a mí no, y tú tienes una rutina de yo me levanto a las 7 y a las 7:15. O sea, a ver, cada uno, yo creo que no hay las fórmulas mágicas en esta vida, creo que pocas, ¿no? Ni la de la Coca-Cola es igual para todos los países. O sea que imagínate, ¿no? Al final lo que sí que funciona es hacerte, pues bueno, cuáles son tus fuentes de información fiables o cuáles son tus referencias profesionales, ¿no? Y decir, oye, pues sí, pues no es lo mismo escuchar a John Smith de Iowa, ¿no? Que no sé, pues que será John Smith, ¿no? Que realmente dices, no, pues esta persona, o sea, que sí que ya tiene un bagaje que además a día de hoy, que todos podemos, entre comillas, stalkear digitalmente y ver muy fácil, ¿no? Cuál es la vida digital, pues puedes ver esas referencias, ¿no? Y buscarte, pues sí, hacerte una agenda de decir, oye, qué profesionales de temas que te interesen es importante seguir, ¿no? Y además, pues bueno, ¿y eso y dónde están? ¿Están en un podcast o escribe un blog o tiene una newsletter o tiene un TED, un talk o tiene, pues eso, su Instagram que pone, no sé, cada día un vídeo? O sea, yo creo que sí que es importante buscar esos referentes que para ti, o sea, que sí que sean referentes de verdad, de los que aprendas, y a partir de ahí, pues sí que decir, oye, pues le dedico un tiempito a la semana a mí, por ejemplo, me encantan las mañanas y la newsletter. O sea, hay ciertas cosas que es como, pues necesito con el café ver, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué esto? ¿Qué tal? Sí. Y ahora lo que me pasa es que, claro, viviendo en México, pues es como que voy cada día como, depende, ¿no? O sea, a veces cuando me levanto, pues claro, en Europa ya ha pasado muchas cosas, ¿no? Ya, claro. Pero por otro lado, pues tengo el horario también aquí norteamericano, entonces la tarde y el día, pues me entero de todo este lado. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu generosidad. Espero que te vaya fantástico, estupendo y maravilloso y que podamos volver a tenerte por aquí. Ojalá nos veamos en persona pronto, no sé si en México o en España o en otro punto de la geografía mundial. Muchísimas gracias por tu tiempo y oye, que vaya todo fantástico y maravilloso. Pues gracias a ti, Ricardo, gracias a todos los oyentes. Espero que les haya sido de interés esta pequeña conversación, que se hayan reído también un poco con nosotros. Y por supuesto, ¿no? Pues si alguien tiene más interés o quiere saber más cosas, pues también con gusto, ¿no? Como dicen por acá, encantada de que me contacten por LinkedIn o que me busquen, pues por supuesto, sin tema. Bueno, pues a ver si te toman la palabra. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Otro para ti, estés bien.